¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Zona Noticias. Gracias por acompañarnos para ver la siguiente videoinformación. Todos los panistas ahorita están intentando defender lo indefendible, las acciones que tuvo Maru Campos con ingresar a miembros de la CIA a tierra mexicana sin notificar a las áreas correspondientes, pero ahí no acaba todo. Estamos hablando de que ya se están intentando deslindar de esa responsabilidad y dicen, la Sedena sabía, y si la Sedena no le dijo a la presidenta, ya no es tema de nosotros. Vemos cómo Federico Doring dice, yo pongo el pecho por ella, Dios mío. Entre panistas y entre corruptos y criminales se protegen. Aquí se puede ver. Vean la manera en que Arturo Ávila acaba empinando a Federico Doring por proteger, pues, a la gobernadora de Chihuahua. Que hay una diferencia entre lo que pasó en Tapalpa con el Mencho y lo que pasó en Chihuahua con este operativo del mega narcolaboratorio, porque uno es inteligencia y otro es presencia. Tú lo justificas. O sea, ¿por qué no le dijeron a la ¿Hay una diferencia? presidenta? Claro que hay una diferencia, suena. Claro, coincido contigo. Déjame decirte cuál es la No diferencia. tendría que saber la presidenta que la presencia de la CIA en O sea, territorio la mexicano. presidenta que le informen los de su gabinete. Nosotros estamos bien coordinados con los que sí tienen información de su O sea, gabinete. ¿la son los Sedena sí gobiernos sabía? estatales del PAN. Es una pregunta para la presidenta. O sea, Para la gobernadora es que o fíjate para qué la curioso. Ahora resulta que el diputado federal del PAN, Federico Doring, tiene que dar una respuesta de cómo la presidenta no tiene idea de lo que hacen los miembros de su gabinete. O sea, si el ejército no le informa a la presidenta, perdóname, no es un problema ni de Maru Campos ni de Federico Doring. Iba como seguridad perimetral. Si la presidenta estuviera bien informada, no le habría mandado una carta al embajador Johnson pidiéndole, suplicándole información. Se la habría pedido al general secretario y se habría ahorrado eso. Si la presidenta estuviera bien informada, no vendría Maru a hablar hoy con García Harfuch, porque ya tendrían toda la información. ¿Qué dice García Harfuch en la Pues mañana? que sabe lo que dijo el fiscal. O sea, de voz del fiscal. Bueno, Eso pues si es. Harfuch le hubiera hablado al general secretario, tendría mucha más información y no estaríamos discutiendo lo que fue un operativo exitoso. Pero te voy a tomar la palabra. Sí hay una enorme diferencia. A ver. En el operativo que hizo el ejército con Maru. Es tan exitoso que no hubo represalia. Chihuahua no empezaron a tomar carreteras, no quemaron oxos, Pero no pasó, déjame no hubo terminar. detenidos, ¿o sí? Déjame terminar. No pasó en Chihuahua lo que pasó en Jalisco y Puerto Vallarta con un operativo exitoso del mayor laboratorio de metanfetaminas de este sexenio. A ver, había un famoso peleador de box que era el Maromero Páez. Y hoy parece que hay una analogía muy clara con el Maromero Doring, ¿no? Porque lo hemos visto decir cosas que no hacen ningún sentido. A ver, todo el mundo sabe, y le puedes consultar a cualquier gobernadora o gobernador de tu propio partido, que cuando se hace un operativo se puede solicitar el apoyo de la Guardia Nacional y de la zona militar. Y efectivamente siempre habrá un apoyo que tendrá una cobertura perimetral. Eso no quiere decir que la cobertura perimetral de los miembros de las Fuerzas Armadas sepan que traes encubiertos a dos agentes de una agencia norteamericana, ¿no? Metidos, disfrazados de policías estatales. A ver, Federico, es gravísimo por donde lo veas. Gravísimo, no es la ley de la jungla. O sea, no podemos empezar a pensar que podemos violar la Constitución y hacer lo que sea. Y saben que hicieron mal, Azucena, que el propio fiscal, César Jáuregui, primero dijo, sí participaron los dos agentes en un operativo contra un narcolaboratorio. Y después, cuando le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, César Jáuregui? ¿No? ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, estaban capacitando a la policía estatal en el uso de drones. Es verdaderamente de vergüenza lo que pasó en el gobierno de Chihuahua. No me quedo ahí. Ya que lo quiere presumir al extraordinario gobierno de Chihuahua, le quiero recordar algunos datos adicionales. El secuestro en Chihuahua en 2025 aumentó 227%. O sea, para que sepas, 162 víctimas. O sea, aunque tenemos a nivel nacional una reducción en los secuestros, tuviéramos o podríamos tener una adicional más fuerte si no fuera por Chihuahua. Fíjate, concentra el 27% de los secuestros del país. En enero, febrero de 2026 hubo un incremento del 550%. O sea, las malas son del gobierno estatal y las buenas del federal. Sin duda, del 550%. Claro que no, Arturo. Carpetas de investigación. Ahí tampoco. Chihuahua, además déjame terminar, querida A ver. Susana, cerró 2024 con la mayor tasa de secuestros del país, 5.13 víctimas por cada 100,000 habitantes, triplicando al segundo estado y con una alza del 12.4% Guanajuato ha respecto bajado un montón. al año. Ha bajado en homicidios, Nuevo León también. No, lo ¿Eso digo, de quién a es? ver, lo digo, a ver, ojo, yo reconozco y me da gusto que los estados panistas incluso tengan disminuciones, ¿no? En los índices de inseguridad. Lo reconozco, ¿no? Pero de allá que digamos que es extraordinario, ¿no? Que están haciendo las cosas perfectamente bien y que eso justifique que violentes la constitución, que traiciones a la patria, ¿no? Que metas a agentes, pues no es cierto. Aquí están las cifras. Tienen un problema delicado en muchas áreas, específicamente en el narco. Fíjate, quinto lugar nacional en narcomenudeo. Quinto lugar nacional, 5,415 casos o 15 casos diarios. México evalúa, puso un registro del incremento del 55.7% respecto al año anterior. Es un desastre. A ver, varias cosas, precisiones correctas para la mesa. Una, y la más importante. El operativo es exitoso, sea lo que se diga, y lo vienen a regatear
¿Por qué no lo hicieron ellos? Habiendo dicho eso, Arturo, pues como buen vocero del narco del ¿Me bienestar, dejas preguntarte algo sobre el exitosísimo? No te digas exitoso, exitosísimo el operativo. ¿Fue conforme a la ley? claro. Uf, Aunque voy a ver a gente. Mira, es muy extranjera fácil, en Azucena. territorio Es mexicano. muy fácil, Azucena. Si alguien del gobierno federal asume que no fue legal, ¿por qué no ha actuado la Fiscalía General de la República? Pues porque no tienen toda la información. No importa, ya podrían haber llamado a alguien a pues declarar. a lo mejor se está integrando una carpeta, Federico. Exitoso y legal. Y espacio legal. Tan fue exitoso y No, legal sí. que No, no han actuado ilegal. y que no van a actuar. Y espacio legal, dices. Claro, fue legal. Adelante. Tan fue legal que tú ves que ha callado como momia la Fiscalía y la Secretaría General de la Defensa. Porque Es que no a lo mejor tienen... se van a poner de acuerdo porque todos pierden. No, a ver, Si se acepta, pero, pierde pero lo que Chihuahua, no, pierde la lo presidenta que y yo luego te se diría pelean con con todo respeto es, no prejuzgues la respuesta que yo di en función de un tercero. Tú me preguntaste, A ver. ¿fue legal? Yo te dije que sí. Te dije que tan es legal que ellos están tan consternados porque no han actuado legalmente en contra de nadie. Si están tan conmocionados por las mentiras, que son eso, mentiras, porque no han ni siquiera mandado a llamar a alguien. Pero déjame regresar al tema de fondo, porque a los narcos del bienestar les preocupa más su mentira de la participación de agentes estadounidenses que esto. Aquí está el Comité de Desaparición Forzada. ¿Qué dice, por favor, léelo? Claro. ¿Qué dice? A él le preocupa más que Estados Unidos le ayude a Maru legalmente a desmantelar a sus aliados electorales del narco, que lo que dice ahí. Lo que ahí dice es 2021. que las policías municipales y las empresas de seguridad privada, como el caso de Edith Guadalupe, porque también las empresas de seguridad privada son parte de la aquiescencia de las autoridades de Morena, que saben que alguien está desapareciendo mexicanos y que no hacen maldita la cosa, que es justo lo que tú escribes hoy en tu columna, que siempre llegan tarde, convenientemente siempre llegan tarde, y cuando llegan tarde, en vez de dar resultados, ofrecen mentiras y espetan calumnias, en vez de asumir que llegaron tarde. Ahí dice, el comité recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, así como empresas de seguridad privada. Edith Guadalupe prueba que las empresas de seguridad privada están coludidas con la fiscalía de Berta Alcalde. Se tardaron 15 horas. Esas 15 horas es la diferencia entre que estuviera con vida o no. Y ya acabas de poner tú el testimonio del abogado que dice que todas las periciales forenses no se sostienen. Así y es es. lo mismo que habíamos aquí discutido el Rancho Izaguirre, que quedó pendiente de leer. Yo lo A traje ver, otra vez. adelante. ¿Qué dice el comité? Adelante. A manera de ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos alega que el profundo fracaso de las autoridades locales en la investigación de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre demostrado por el hecho de que se permitió la existencia del rancho sin investigar durante años. Esa aquiescencia. ¿Y por qué están ahora montando este show contra Maru? ¿Y por qué incluso la presidenta está descabezando a Morena? Porque les surgen distractores de lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante ahorita en México es Volker Turk y cómo el clamor de justicia. ¿Cuándo anunció la presidenta que se iban a quedar sin dirigente en Morena? El mismo día que a las 10 de la mañana recibía al alto comisionado de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para distraer la atención, para que la nota no fuera la reunión de ella con el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sino cómo se deshizo de una dirigencia Bueno. inútil, inepta y Entonces, derrotada Maru de las Campos urnas. también. Es un distractor. O sea, Maru Campos están también quiso distraer la construyendo estas atención. mentiras Es que no, propagandísticas de Arturo no sé. para distraernos Bueno. de la presencia y de lo que los colectivos, no los panistas, lo que los colectivos le están diciendo al alto comisionado de Derechos Humanos. Déjame hacerte una pregunta cándida. Hemos discutido más esta semana sus mentiras propagandísticas de Chihuahua o la dirigencia de Morena que los derechos humanos y la presencia del alto No comisionado. sé a qué te refieres con hemos. Como mexicanos. No, como aquí mexicanos. ya hablamos con Amnistía Internacional. Pero yo estoy hablando de los mexicanos. por eso ¿De dice qué habla hemos, más la no sé. presidenta? ¿De La qué presidenta habla? habla más de Morena y de cómo tiene que rescatar a una dirigencia que tiene metástasis electoral, que está en terapia intensiva, con solo intravenoso, que del tema de derechos humanos. ¿A qué se debe el reacomodo de Morena? Arturo, ¿qué está pasando? Antes de entrar a ese A ver. tema, te diría que me permitas hacer una réplica importante, porque el tema de Chihuahua ha tratado como de lugar de desviarlo aquí Federico Dorin, hablando del Comité de Desapariciones, un informe que ya hemos venido discutiendo muchísimo durante algunas semanas, y ha tratado de jugar con la cortina de humo porque sabe que es un tema muy delicado, ¿no? Varias cosas que aquí han pasado en la mesa, que son interesantes. Una, el reconocimiento de que efectivamente operan de esta forma. Federico Dorin lo ha dicho de forma clara, y además Federico Dorin es un diputado federal que ocupa un espacio importante en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Qué bueno que se muestren como son, que digan que efectivamente sus gobiernos, por encima de la Constitución, no tienen acuerdos en lo privado. Bueno, dije eso, dije Otro- que es igualito a Tapalpa. Otro tema que me parece importante es decir, también habría que analizar por qué muchos de los gobernadores del PAN hacen esto, ¿no? ¿Por qué lo harían? O sea, ¿combinan este tipo de acciones con agencias para después ser testigos protegidos? ¿Tamaulipas nos suena parecido? ¿Por qué Cabeza de Vaca, que es un delincuente en nuestro país, anda libre en Estados Unidos y en McAllen? ¿Colaboró? ¿Informó? ¿Le reporta? Bueno, de hecho, ya lo dijo él en una entrevista. Él le informa al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos los hacen para que una vez que concluyan sus gobiernos tengan inmunidad en Estados Unidos. Son preguntas que lanzo nada más No, y que ahorita te voy a atender y que gentilmente, Federico no te Dorin, preocupes. y que Federico Dorin conoce perfectamente bien. Bueno, Y es lo que les veníamos comentando. Llama poderosísimamente la atención el hecho de que los gobiernos panistas
estarían trabajando con el gobierno estadounidense bajo el agua. ¿Con qué fin? Buscar protección, buscar no estar afectados con la ley, porque ahí vemos a García Luna. ¿No quieren replicar eso? Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Zona Noticias y nos vemos en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que tengas muy buen día.